Es curioso cómo olvidamos que el cine es un arte global, que no se resume en películas de tal u otro estudio multimillonario, sino que es un medio de expresión que nos sirve para contar y mostrar realidades de cada rincón del mundo. Realidades enriquecedoras, llenas de folclore, aprendizajes y retos. Esta vez, tuve mi primer acercamiento hacia el cine quebequense, gracias a su muestra anual, y quedé maravillado con la brillante Le Rayon Gamma. La película sigue las divertidas y tambaleantes historias de tres adolescentes, quienes en esta compleja etapa se enfrentan a diferentes adversidades: la soledad, la violencia y la envidia. Con una puesta en cámara sutil y apelando ligeramente al cine documental, esta película nos lleva a través de los entornos urbanos de Montreal, mientras vamos conociendo y acompañando poco a poco a varios chicos y sus conflictos. Abdel, quien recibe la visita de su primo, un chico completamente opuesto a él. Fátima, quien trata de buscar un empleo mientras hace lo posible por alejarse de un entorno peligroso de su pasado. Y Toussaint, un adolescente solitario quien encuentra en el río una botella con un mensaje singular. Las actuaciones de los protagonistas y sus compañeros resultan orgánicas, sutiles y entrañables, tanto en los momentos dramáticos como en los cómicos, porque sí, la película está llena de un gran sentido del humor, inocente, divertido y perfectamente atinado. Cada situación es desarrollada con ingenio y propósito, lo que provoca un gran equilibrio entre los distintos tonos que conforman esta historia. La cinta cuenta también con escenas contemplativas, ilusiones y transiciones realmente bellas, que juegan con las luces, las sombras y los paisajes, logrando imprimirle un toque surreal y onírico que enriquece en cada pensamiento, diálogo y emoción. Sin duda alguna, no importa de qué parte del mundo seas, encontrarás en los rayos gamma algo con lo cual identificarte. Es curioso y alentador cómo, pese a desarrollarnos en circunstancias y entornos distintos, mientras crecemos llegamos a compartir las mismas dificultades, desde vivir en entornos violentos, la falta de oportunidades laborales, la resistencia al cambio, el miedo de no pertenecer, hasta cuestionamientos más psicológicos y filosóficos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué no encajo en ningún lugar? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Hacia dónde voy? ¿O hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál es el sentido de mi pertenencia? ¿Vale la pena tanto sufrimiento? Es curioso, pero sencillo de responder, pues antes que una nacionalidad impuesta, somos seres humanos, una similitud afortunadamente inmutable que siempre olvidamos, pues mientras el mundo se cae a pedazos a causa de egoísmos banales y poderes vacíos, en cada parte del mundo hay un chico o chica como tú, haciéndose las mismas preguntas y sintiendo las mismas cosas. Afortunadamente, el cine es un arte universal con un potencial enorme, capaz de romper barreras culturales, sociales y temporales, capaz de lograr cambios a través de otras vidas, capaz de transmitir mensajes a través de sus historias, y capaz de decirle a un chico introvertido que no deje de intentar, que se arme de valor y hable con un desconocido a la vez, pues solo así descubriremos cuánto nos parecemos.